Estamos de regreso aquí a su programa Un Espacio para Ti por Radio Chapultepec 560M. Le recordamos que por YouTube, puede poner en YouTube Un Espacio para Ti y ahí 2 horas después de que acabe el programa podrá ver este mismo programa y en este momento puede ver todos los programas, los 100 programas anteriores que hemos tenido, todas y cada una de las entrevistas, todos y cada uno de los comentarios. Tenemos, Crispín, por vía telefónica a el diputado local Jorge Triana Tena, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Mi estimado Jorge, ¿cómo estás? Diputado. ¿Ya? Pues estamos teniendo problemas técnicos con la llamada con el diputado Jorge Triana. Pero fíjate que una de las preguntas que le queremos formular al diputado es el tema de los impuestos nuevos que a partir del 1 de enero nos van a dar la bienvenida a los capitalinos, a los habitantes. Es una verdadera barbaridad. Cuando se dijo que no iba a haber más impuestos. No, mira, lo dijo López Obrador. La verdad es que Claudia Sheinbaum nunca dijo nada y sigue sin decir absolutamente nada, ni darle ningún tipo de respuesta a los ciudadanos de la Ciudad de México. Ahora va a subir impuestos en varias cosas. Pero bueno, ya parece que tenemos al diputado Triana. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas noches. Les saludamos Javier González Sirión y Crispín Barrera. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de saludarles. Jorge, ¿qué tal? Habla Javier González. Estamos hablando principalmente del tema de los nuevos impuestos en la Ciudad de México que nos obligará a pagar a partir de enero la señora Claudia Sheinbaum. ¿A qué se refiere todo esto? Sí, mira, aprobamos recientemente el Código Fiscal para el ejercicio 2020 y contrario a lo que se nos había dicho en un principio, en el proyecto que envió la doctora Claudia Sheinbaum al Congreso de la Ciudad de México, incluyó la creación de nuevos impuestos. De hecho, de impuestos nuevos para la Ciudad de México, pero sobre artículos o actividades que ya estaban grabados a nivel federal. ¿Cómo qué tipo de cosas más vamos a tener que pagar encima de que hay recesión y particularmente la Ciudad de México es de las más afectadas con el problema económico causado por la falta de inversión y crecimiento de la 4T? Ahora encima de eso, ¿qué nos van a obligar a pagar más? Mira, es un incremento en el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, al consumo de tabaco, un incremento de impuesto también al hospedaje en general, pero especialmente a las plataformas digitales referidas a este rubro, es decir, a Airbnb, por ejemplo, y también está incrementando el costo del refrendo de la tenencia, lo que vino a sustituir la tenencia, este pago que hacen los carros que ya no entran dentro de la órbita del pago de tenencia vehicular y que se paga un refrendo anual, también está incrementando el costo. Lo que nos preocupa todo esto es, pues, en primer término, que estamos haciendo un impuesto sobre el impuesto, insisto, son artículos y actividades ya grabadas, tanto a nivel local como federal. Y en segundo término, pues que sí se espera o se tiene una proyección de recuperación o de recaudación de cerca de 1,800 millones de pesos para estos temas nada más, y creemos que es completamente insuficiente para abrir o para cubrir el hueco financiero que deja la caída en los ingresos federales. Definitivamente que hay una caída de los ingresos, pero, diputado, ¿por qué cagarnos más la mano a los que pagamos en el DF impuestos? ¿Por qué no simplemente corregir las raterías de los gobiernos anteriores que en muchos casos siguen dándose en el gobierno de la señora Sheinbaum? Mira, no solo eso, nosotros solicitamos o presentamos más bien una iniciativa de ley, la ley de capitalidad. ¿Qué es esto? La ley de capitalidad es un mandato que tenemos de la Constitución de la Ciudad de México que obliga al Congreso Federal a legislar y otorgar a la Ciudad de México un recurso adicional por ser sede de los poderes federales. Esta partida de capitalidad se venía entregando de manera informal desde el año 2015 ininterrumpidamente. Cuando más tuvimos recursos fue en el ejercicio fiscal 2016, que tuvimos cerca de 4,000 millones de pesos, y cuando menos tuvimos 1,500 millones de pesos, un poquito más. Nosotros presentamos una iniciativa para que esto ya fuera ley y tuviéramos estos recursos para tener movilidad. Esto cubría este boquete que nos está abriendo la jefa de gobierno con los impuestos y mucho más. Pero la jefa de gobierno no quiso atender nuestro llamado,
No quiso el presidente de la República entregar un proyecto al Congreso de la Unión que tuviera incluido este fondo de capitalidad por la mentada austeridad republicana. Entonces, esto es una cadena de consecuencias. Como el presidente interrumpió una erogación importante que se le daba a la ciudad por capitalidad, entonces la Cámara de Diputados no nos envía el presupuesto correcto, la jefa de gobierno, que parece más responder a sus intereses partidistas a través del presidente de la República que a los de la ciudadanía, hace oídos sordos, y entonces, ¿cuál es el resultado? Que tiene que incrementarnos impuestos. Diputado Jorge Triana, te saluda Crispín Barrera, buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo este dinero que se piensa recaudar a través de estos nuevos impuestos, ¿a dónde se piensa aplicar? Porque sabemos que la Ciudad de México, donde más adolece es en el tema de seguridad. ¿Será capacitar a las instancias de seguridad que tienen que salvaguardar la vida, la seguridad, insisto, de los ciudadanos de la Ciudad de México? ¿O a dónde van a ir estos rubros? Bueno, el primer candado que tenemos aquí es que no puede ir este recurso pues a gasto corriente, tiene que ir a gasto de inversión. Es decir, pues sí, a la construcción de hospitales, a la construcción de escuelas, reencarpetado de calles, servicios públicos urbanos, ampliación de líneas del Metrobús, etcétera. Queremos suponer que este recurso va a infraestructura, sobre todo en materia de movilidad. Tenemos una infraestructura en la Ciudad de México bastante deteriorada y sería oportuno que viniera por ahí el recurso. Pero si estamos viendo que hay una falta de recursos federales de inyección para el tema prioritario que tú bien señalas, que es la seguridad pública, creo que también debería tomarse en cuenta esta parte. Esto queda completamente a criterio de la jefa de gobierno y esperemos que haga buen uso de los recursos. Claro, las calles de la Ciudad de México, con circular un ratito por acá por la Miguel Hidalgo, donde estamos nosotros, que creo que tú eres también representante por la Miguel Hidalgo, nos damos cuenta que las calles están hechas pedazos, que no les han metido un peso en muchísimo tiempo. Y sin embargo tienes en el sector salud a un señor Carlos Lomelí que sigue dándole servicio de medicamentos al doble de precio a la Secretaría de Salud, con un sobreprecio de más de 600 millones de pesos al año. Eso y las patrullas y muchas cosas más. ¿No es prudente que ya se pongan las pilas en revisar las cuentas de la señora Sheinbaum, que por cierto vienen de sexenios anteriores? Sí, pero hay que revisarlas y cortar esos gastos que están, de esa corrupción terrible que hay en la ciudad, para que pueda funcionar bien sin que nos carguen las manos más impuestos. Aquí van a agregar temas de tenencia vehicular y las calles están hechas pedazos. Es incongruente completamente. ¿Qué opina usted, diputado? Sí, por supuesto que el recurso siempre va a ser insuficiente. Los recursos siempre van a ser escasos y las necesidades van creciendo. Por eso es que nosotros elegimos a nuestros gobernantes con una visión o con una expectativa de que puedan tomar decisiones inteligentes con nuestros impuestos. Pero si el recurso se está yendo en frivolidades o tenemos subejercicios que para los que nos escuchan, un subejercicios que no se gastan el dinero que tienen, maratónicos, ¿no? Enormes que tenemos, kilométricos. Te voy a dar un dato: al día de hoy el subejercicio en la Ciudad de México es de más del 40%, es decir, 4 centavos de cada peso no se lo han gastado y faltan escasos días para que termine el año. Entonces, vemos calles hechas pedazos, la infraestructura urbana desquiciada, la inseguridad disparada, y vemos que el poco recurso que tienen no se lo gastan. Pues sí llama mucho la atención y sobre todo, bueno, pues ahí es donde tenemos que hacer presión social para que las cosas se hagan adecuadamente. Ustedes son diputados de oposición, es muy importante. Mira, yo lo he dicho muchas veces, es muy malo que quede el Poder Ejecutivo y el Legislativo bajo la misma persona. Está en lo federal y está en lo local, pero hay que echarle muchas ganas, diputado, para que en la que sigue, pues francamente no tenga mayoría la señora Sheinbaum, porque hace lo que quiere, incluso más allá que López Obrador, y más que hace, deshace lo que quiere, porque aquí la Ciudad de México va a ser en el crecimiento del Producto Interno Bruto, del empleo, del desarrollo económico, va a ser de las peores entidades de todo el país, y eso gracias a que no se le mete un centavo a nada, y somos los que más impuestos pagamos, y ahora encima de eso nos van a cargar la mano con todo esto. ¿Qué planes tienen para el futuro? Y acabas de decir muchísimas verdades en una sola intervención. Es correcto, tenemos la tasa de desocupación hoy, pues que más creció en un año, ya llegamos a 5% de desocupación, muy por arriba de la media del país. Tenemos un crecimiento económico raquítico de apenas 0.7%. Tenemos recursos como nunca, pero no vemos que estén pues proyectados o que estén aterrizados en la realidad
en lo que quiere la gente, que es atención a sus necesidades primarias, servicios públicos urbanos y sobre todo seguridad pública. Creo que el sonsonete y el pretexto de fueron administraciones anteriores se termina ya un año de prueba fue mucho. Creo que estamos en condiciones de exigir cuentas claras, de exigir realidades y no promesas, y exigir también que cada peso que ingresa de nuestros impuestos tenga un justo destino y no lo veamos como se nos esfuma de las manos. Jorge Triana Tena, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, siendo la Ciudad de México, la capital del país, la que más aporta del Producto Interno Bruto, ¿qué podemos esperar para el 2020? Un año que pues se vislumbra nada grato, nada positivo, diputado, ¿y qué podemos esperar los habitantes de esta Ciudad de México, que somos millones? Pues mira, yo te decía hace un momento, somos la sede de los poderes federales, pagamos impuestos por encima del resto de las entidades federativas, tenemos el impuesto predial más alto del país y no vemos retribuidos pues esos impuestos. Yo hablaba mucho y pues vuelvo a señalarlo de acuerdo a tu comentario sobre el fondo de capitalidad que nos quitó Andrés Manuel López Obrador y que podría solucionar muchas cosas. Estamos hablando de entre 3,000 y 4,000 millones de pesos que bien pudieran servir para pues cambiar los vagones del metro, darle más seguridad, o por lo menos que funcionen las vías de las escaleras eléctricas, que vemos que fueron un fracaso este año, que las vías primarias en la Ciudad de México no tengan baches como en este momento, que haya mejor iluminación, mejor seguridad pública. Lamentablemente no se esperan mejores cosas, lamentablemente la expectativa de crecimiento es muy similar, lamentablemente vemos que si no se refuerza el tema de inversión, que ya vimos que no hay inversión pública, toda va a ser privada y toda estaba ya proyectada igual para este año, pues vamos a seguir perdiendo fuerza en la creación de empleos y bueno, pues la expectativa no es muy buena. Yo espero que las autoridades tomen cartas en el asunto de inmediato. Mira, diputado, yo creo que todo se puede corregir con cierta facilidad haciendo las cosas bien. Yo te puedo decir que acá en la delegación Miguel Hidalgo, que tú eres diputado por una de las diputaciones locales de esta delegación, es la que más impuesto predial paga, por mucho. La Miguel Hidalgo paga casi el 40% del predial de toda la Ciudad de México, siendo que es menos del 10%, de hecho el 7% de la población. Yo creo que es muy importante que ejerzan ese poder de pago de impuestos para que sea retribuido a los ciudadanos. Acá hacen falta muchas cosas. Las calles están totalmente tiradas, la delincuencia está crecidísima, el narcomenudeo está en todas las colonias y es muy importante que, yo sé que como oposición poco pueden hacer, pero algo pueden hacer para vigilar las cuentas de la señora Sheinbaum. Repito, no ha cambiado absolutamente nada de los regímenes corruptos de Ebrard y de Mancera. Siguen muchas cosas igual y con mucho gusto les damos la información que tenemos de cómo van las cosas. Tengo otros datos, como dice el señor presidente. El Producto Interno Bruto no va a crecer 0.7% en la Ciudad de México. En el país va a decrecer en este año entre 0 y menos 0.5%. Y la Ciudad de México es de las peores, quizá menos 1, quizá menos 2%. Y el año que entra, las previsiones que tenemos nosotros, que son a veces más realistas y más actualizadas que la de las financieras, es menos 1% del país. Y la Ciudad de México, que es una economía de servicios, no industrial, le va a ir muy mal. Aquí están corriendo mucha gente, aquí la gente está perdiendo su empleo y aquí, por los datos que tenemos, la señora Sheinbaum está perdiendo la popularidad de ella y del partido Morena muy por encima de López Obrador. Es momento, creo, de ponerse las pilas para realmente ponerle un dique y que no nos llene de impuestos y que no cree un problema peor en la ciudad. Diputado, ¿qué opina? Mira, en primer lugar, creo que cuando hay un problema tan grave como lo que estamos viendo, cuando las cosas no van bien, el primer paso es admitir que las cosas se están llevando a cabo de manera incorrecta, admitir errores, hacer un ejercicio de autorreflexión, de autocrítica. Y lamentablemente no vemos que esto esté sucediendo. Vemos que hay autocomplacencia, vemos que hay mucha arrogancia, vemos que hay un afán de culpar a los gobiernos anteriores, que ciertamente son pues la raíz de muchos de los problemas que estamos viendo en este momento, pero tampoco vemos políticas públicas acertadas para poder corregir el rumbo. Entonces, lo primero es que necesitamos un gobierno de carne y hueso que entienda en qué está fallando y entienda dónde se tienen que corregir los errores. Lamentablemente, nosotros hemos señalado desde un principio, creemos que perdimos a nuestro jefe de gobierno y que en este momento tenemos una regresión a los tiempos cuando había una regencia
de la Ciudad de México y donde nada más se acataban todos los dictados del presidente de la República. Así, sin autonomía, sin energía para tomar decisiones, no se puede gobernar. Por nuestra parte, como opositores, estamos obligados a cumplir con nuestra función de fiscalización, revisar la cuenta pública, verificar que cada peso que se haya aprobado en el presupuesto llegue al destino para el que fue proyectado desde un inicio, y pues para eso estaremos revisando ya, empezando el año entrante, la primera cuenta pública que nos corresponde al ejercicio de gobierno de Claudia Sheinbaum, que es el 2019. Diputado, le agradecemos muchísimo la participación. Creo que hay muchísimos temas de qué hablar de la Ciudad de México. Desafortunadamente el tiempo en la radio pues es el que manda y los patrocinadores pues también mandan. Entonces tenemos que darle un pequeño corte, pero lo invitamos y le pedimos que en enero platiquemos más de cómo viene la ciudad, porque pues hay que ponerle un dique a este deterioro que ya lleva años y que ahora viene para peor, diputado. Con muchísimo gusto, estamos a la orden. Un abrazo, muchísimas gracias. Regresamos con más aquí a Un Espacio para Ti, 560. Estamos cumpliendo 100 programas al aire. Gracias a ustedes, gracias a su preferencia. En especial, gracias al licenciado Simón Balanci y a todo su equipo por la confianza a este programa. Un Espacio para Ti, 560 Radio Chapultepec.